Bienvenidos descubridores de historias. En esta ocasión os voy a dar las pautas para empezar a escribir una novela aunque no tengáis nada de experiencia. Si quieres conocer la idiosincrasia del mundo de los autores, únete al canal para no perderte ninguna novedad. Comenzamos. ¿Qué se necesita para escribir una novela? No son los personajes, no es la trama y por supuesto tampoco es la ambientación. Es el mensaje, esa convicción que quieres mostrar al lector, ese por qué estás escribiendo el libro, qué es lo que quieres transmitir a través de la trama. El mensaje es la moraleja que queremos mostrar en el libro, la reflexión que queremos plantear al lector. Y esto es muy importante porque es lo único que no podrán copiarte jamás. Puedes usar una ambientación determinada, unos personajes, elegir un contexto, establecer una estructura de diálogo o de cualquier otro tipo. Y eso siempre te lo podrán copiar. Pero el mensaje muestra tu visión del mundo, las convicciones que tienes, el prisma a través del cual ves todo lo que te sucede e interpretas esas circunstancias. Es el salvavidas al que podrás volver cuando tengas cualquier bloqueo literario. Es tus valores y convicciones, tus ideales, y eso jamás te lo podrán copiar. Es lo que yo llamo la esencia del autor. Joder, qué susto. Cuando ya tenemos el mensaje, empezaremos a construir nuestra novela. Pero, ¿cómo está compuesta una novela? Pues Eva Méndez ya nos dio la respuesta. Pido un comienzo, un intermedio y un final. Efectivamente, hay que decidir el argumento de la trama, los acontecimientos que van a suceder en ella y a través de los cuales vas a proyectar ese mensaje que has elegido. Dividirlo en tres es una forma de simplificar el trabajo y una oportunidad de asegurarte de que esa convicción o ese mensaje está intercalado en todos los puntos de la trama. Es decir, que todos los acontecimientos de la trama, lo que hacen los personajes, sus opiniones, su forma de actuar, siempre dejan entrever un poco ese mensaje. Por ejemplo, en Bajo el mismo sol elegí la libertad como mensaje y me preocupo porque ese mensaje se vea claramente en diferentes aspectos de la trama. El estado de esclavitud de Walker, el encierro de Jamal en la cárcel, el secuestro y retención de Lydia y en muchos otros elementos del libro que os explicaré más adelante. Se deja entrever la importancia de preservar la libertad. Es importante asegurarnos de que el argumento es verosímil y lo suficientemente entretenido para incitar al lector a seguir leyendo. Cuando ya tengamos nuestro argumento, llega la hora de crear a nuestros personajes. Estos personajes tienen que ser lo suficientemente profundos para asegurarnos de que la gente empatice realmente con ellos. Y también deben estar lo suficientemente bien construidos para que las acciones que hagan reflejen realmente su personalidad. Por eso, crear una ficha de personajes es tan útil, porque nos permite identificar bien al personaje y conocerlo con el suficiente detalle para saber qué va a hacer ante una determinada situación. Es como si te susurraran al oído lo que van a hacer a continuación. Ha llegado el momento de la ambientación, el lugar, el entorno o la época que has elegido para que ocurran los hechos de la trama. En este punto dependerá mucho del tipo de novela que quieras escribir. Si quieres escribir un género de novela histórica, obviamente tendrás que investigar cómo era vivir en esa época. En cambio, si quieres escribir fantasía, tendrás que hacer un trabajo para construir las razas, los hechizos o cualquier otro elemento fantástico que quieras incluir. Y si quieres hacer una novela biográfica, pues tendrás que hacer un ejercicio de introspección para detectar realmente cuáles son los sentimientos que te han llevado a hacer una o determinada cosa para que puedas construir esos elementos de tu vida. Por tanto, puedes elegir diferentes grados de documentación. Al final, en este ámbito, eliges tú. A partir de aquí ya tienes todos los elementos básicos que necesitas para empezar a escribir un libro de ficción. Y tendrás que elegir pues, cosas adicionales, como por ejemplo el estilo que vas a utilizar para escribir, si vas a meter más descripción que diálogo o al revés. Al final tienes que dejarte fluir para ver lo que realmente va contigo, lo que realmente te gusta. Al final tienes que escribir tu esencia, es decir, tienes que proyectarte en el libro como autor. Y para hacer eso pues tienes que dejarte fluir. No sabrás lo que realmente va contigo hasta que lo pruebes. Bien, empecemos. A partir de aquí siempre nos surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas páginas debería tener mi primer libro? Realmente no existe un número de páginas específico para determinar si es una buena lectura o no. Realmente hay libros muy finitos, como El Principito, que son top en ventas,
y otros que tienen 1000 páginas y no hay por dónde pillarlos. Realmente lo único que tienes que preocuparte es dejarte llevar, disfrutar el proceso y ir experimentando, nada más. Así que no lo pienses y haz tus preparativos para empezar cuanto antes. La moraleja de la historia es no obsesionarse con el tiempo que tardas en escribir una novela, porque realmente no hace falta. Crear una novela es un proceso de reflexión, un proceso de construcción bastante lento, bastante exhaustivo y que dependerá mucho del nivel de rigor histórico o el nivel de detalle que hayas incluido en la novela. Así que cuando te coma la impaciencia, porque yo entiendo que cuando escribes un libro por primera vez te pueden las emociones, ¿no? Te puede la impaciencia de publicar rápido, de darte ya a conocer, ¿no? Enseñar a tus amigos, a tus familiares, a todos los que puedas esta trama, pues se cometen errores muchas veces. Cuando eso te pase, cuando te coma esa impaciencia, recuerda que Tolkien, para crear su trama, es decir, su novela El Señor de los Anillos, tardó 9 años en crearla del todo, es decir, en publicarla. Entonces, que no te coma la impaciencia, porque cuando nos come la impaciencia somos presa fáciles para ciertos premios. No tengas miedo, no te va a hacer nada tu amiguito Gaspar. Ya estamos llegando al final del vídeo y quiero darte algunos consejitos finales para poner la guinda en tu novela. El primero tiene que ver con cómo empezar la primera página de esa novela. Yo te recomiendo que pongas un gancho, es decir, alguna frase o alguna situación impactante para invitar al lector a que siga leyendo y que no se aburra. Lo normal es que los lectores lean el primer capítulo entero, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor no hace falta que sea necesariamente en la primera frase, aunque por supuesto si es en la primera frase, mejor que mejor. En cualquier caso, la gente no suele ser tan perezosa y el primer capítulo se lo termina. Así que es importante que tengas en cuenta que ese primer capítulo tiene que reflejar fielmente lo que quieres hablar en el libro y hacerlo de una forma atractiva. La segunda recomendación es cómo terminar el capítulo de un libro. Obviamente cuando termines el capítulo de un libro, sobre todo si es un capítulo intermedio, es decir, no es el final, pues tienes que asegurarte de que esa persona siga leyendo. Por eso es importante dejar siempre un interrogante, un conflicto sin resolver, que obviamente incitará al lector a leer el siguiente capítulo para resolver ese misterio que no has dejado claro. De esta manera aumentarás tus posibilidades de enganchar a tus lectores y que siga leyendo hasta el final de tu libro. Al final, todos los requisitos que se necesitan para escribir una novela se aprenden a partir de la experiencia, experimentando y cambiando las cosas que no nos gustan o que han dejado de funcionar. Pero eso se aprende con el paso del tiempo. Así que no tengas prisa, experimenta, disfruta del proceso y déjate llevar. No te dejes encorsetar por las reglas literarias, editoriales o de cualquier otro tipo que quieran ponerte desde fuera. Yo también he cometido muchos errores y lo importante no es no cometer errores, sino aprender de ellos. Así que no tengas miedo, equivócate, experimenta, disfruta y cuando tengas miedo pues simplemente acéptalo y sigue adelante.